Quiero darle la más cordial bienvenida a Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación. Ministra, gracias por este enlace. Hemos sabido que han sido semanas intensas de diálogos y debates de las propuestas que han llegado hasta esta mesa única de diálogo. Gracias por estar con nosotros, ministra, y su primer mensaje luego de estos acuerdos alcanzados este fin de semana en la ciudad de Peronomé. Sí, bueno, gracias Pascual, Castalia, Joanny. El primer mensaje sería que en un diálogo social todos ganamos. Aquí el gran ganador fue la educación y definitivamente nos tocará hacer en esa mesa técnica y con nuestras capacidades de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos es de todo el engranaje del personal que trabaja en el Ministerio de Educación, en el sector educativo, las capacidades para poder empezar a ejecutar ese presupuesto de la manera correcta a partir del próximo año, pues llegando a una meta en el año 2024 de ese 6% que ya estaba estipulada en el plan de trabajo y que por situaciones vinculadas a la pandemia y las asignaciones presupuestarias no se había hecho posible. Así que es ese sentido de ganar y de que en esos 21 acuerdos todos estamos apostando a la educación. Fue interesante la mesa, obviamente ustedes saben que en estos diálogos a veces se toma cierto tono, ciertos calores, pero al final todos apostamos realmente por mejorar la educación de nuestro país. Ahora bien, detallemos los tres principales acuerdos a los que han acordado y de ese 6% del Producto Interno Bruto, ¿cómo sería distribuido a partir de los próximos años? Sí, mira, yo te diría que con los tres principales acuerdos, porque hubo muchos temas más que se están incluyendo en una mesa técnica, donde nosotros teníamos algunos espacios de trabajo en una mesa bilateral, donde no estaban todos los gremios y que ahora vamos a tener esa gran mesa técnica con todos los sectores educativos, incluyendo directores supervisores, y se anexarán otros sectores vinculados a la educación. El primero, obviamente, fue esa asignación del 6% al 2024 y ya para este año, ya para el próximo año 2023 sería 5.5. Estamos hablando de la asignación del sector, ¿verdad? Se habló en entrevistas de miles de millones, es cierto. Sin embargo, sí se hace un énfasis en que esa asignación está, como quien dice, focalizada a mejorar las condiciones de educabilidad del primer y segundo nivel de enseñanza. O sea, estamos hablando de preescolar hasta 12º grado, del subsistema regular y no regular, incluyendo educación especial. Ese sería el primer acuerdo. El segundo, y realmente esto nos ayuda mucho a poder destrabar, sería la palabra, o poder agilizar esa ejecución de más de 100 millones entre FESIPON, Fondo Agropecuario, que creo que sería la respuesta más inmediata que vamos a empezar a ver a partir quizás del 15, del 20 de agosto, porque el día 13 debemos llevar la propuesta de modificación del decreto ejecutivo que rija algunas compras menores especiales, que es donde debemos generar esa celeridad del FESE. Y la tercera es poder nosotros también revisar pagos pendientes, incluyendo docentes que en este año lectivo, obviamente por ese proceso de concurso y por todo ese trámite que conocemos en el sistema educativo, aún no han cobrado deudas pendientes y poder instalar la mesa técnica. En esa mesa técnica habrán algunas submesas de trabajo, algunas comisiones donde hay puntos que ya están avanzados, como es la definición de la erradicación de escuelas ranchos en la comarca, que ya nosotros teníamos una propuesta de que fuera el 100% para una comarca, el 70% para la otra, porque hay recursos en este momento inclusive de proyectos de fondos internacionales. Ahora bien, vayamos por parte. ¿Cómo cambiará la distribución de estos fondos? Mientras estábamos en paro y empezaron a circular información, los panameños se percataban de la millonaria inversión que se hace para funcionamiento de nuestro sistema educativo. Y cuando hablábamos que los docentes cobran $1.000 millones, y hablábamos, bueno, ahora que lo que se busca es aumentar ese Producto Interno Bruto, ese ingreso de nuestro presupuesto al presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Cómo se traslada esa millonaria inversión para mejorar la calidad que demandan varios sectores en este país, señora ministra? Sí, mira, es importante del sector educativo, yo te diría que quizás el 80% va a planilla,
y del Ministerio de Educación el 86% va realmente a planilla docente. Incluso de las universidades es el 90%. Y esa ha sido la distribución que ha sido por años, pues sabemos por el tema del aumento de la matrícula y de todo lo que realmente responde a las organizaciones escolares. Cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando de muchos atributos como cobertura, como equidad, como estamos hablando de pertinencia, es lo que yo doy responde al contexto, responde a la necesidad, responde a las demandas del siglo XXI, eficiencia y eficacia, que tiene que ver con mejorar las capacidades de dar respuesta a las situaciones a través de procesos nuevos, a través de disminuir pasos, que es como la propuesta que estamos viendo del FESE. Esa distribución será realizada por la Dirección de Presupuesto, pero lo bueno, mira, a diferencia de otros momentos, es que el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo con nosotros desde el día 1, más que buscando la forma y que obviamente demostró una gran capacidad de respuesta y de voluntad política, es el tema de poder escuchar de otros actores las necesidades que hay en las escuelas. Y hay un punto muy importante en el acuerdo de la Mesa de Educación, la Mesa 4, bueno, es la estructura que se tiene en el diálogo, de que sea focalizada a primer y segundo nivel para mejorar las condiciones de calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de comedores escolares, estamos hablando de currículo, estamos hablando de programas, estamos hablando de mejorar competencias, así que debe empezar a impactar. Pero yo recalco que en este momento uno de los temas que nos va a ayudar mucho es la modificación de esos dos artículos del decreto que rige algunas compras menores y otros procesos en Panamá Compras, y que nos va a ayudar a acelerar el uso de ese recurso que está en las cuentas de las escuelas en este momento, que asciende a 80 millones de balboas del FESE y prácticamente 40 en Fondo Agropecuario, más las otras cuentas que tienen las escuelas, Sí. para dar respuesta a las necesidades. Dime, Castalia. ¿Qué cosas puntuales se modificarían para hacer más accesible el uso de estos fondos? Sí, bueno, ahí, ahí yo creo que el director de Panamá Compras, que también estuvo con nosotros en la mesa, sería el indicado, pero estamos hablando del uso el uso de la cotización en línea. Eso genera una serie no de atrasos, pero el proceso no es expedito, sobre todo en las áreas comarcales, que ya se ha expedido más de 1.400 o 500 certificaciones, que las escuelas están exentas de eso porque no tienen conectividad por la situación del espectro del Internet y todo lo demás, pero eso va a ayudar. Por el otro lado, comentaban los maestros, y obviamente uno lo sabe, pero al escucharlo y uno que visita las escuelas, de que tú puedes generar una compra, vamos a suponer, tú vas a comprar alimentos, tú puedes irte a un solo proveedor en este momento por algunos temas de estructura de ese catálogo, y obviamente sabemos que ese catálogo también responde a una rendición de cuentas y de transparencia de un uso efectivo del dinero, y en este caso de ese dinero asignado por el seguro educativo, es de que no tengas que tener 7 proveedores. También estuvimos viendo los fletes que se pagan para la comarca y la capacidad de entrega y los precios que aparecen. Así que yo creo que esa sería la respuesta más inmediata, y a mediano plazo, que sería 2023, es poder contar con ese 5.5 que incrementaría significativamente para el sector y se focaliza para primer y segundo nivel preescolar a 12avo grado. Ministra, creo que la gran pregunta que se hacen todos los panameños luego de este mes, y hemos visto el esfuerzo que han hecho varios docentes de permanecer con sus aulas oficiales abiertas. ¿Qué se ha acordado en este punto? Sabemos que los docentes se reunirán hoy con sus distintos gremios, pero ya ellos han acordado levantar el paro. Ministra, ¿de qué va a depender entonces ya esta medida? Mira, nosotros llegamos a un consenso el amanecer del día 31 de julio, después que termina el acto, pues creo que la mayoría de los panameños lo vieron, donde se canta el himno del maestro y todo lo demás. Nosotros pedimos a los medios que nos dejaran pues solos en este momento. En ese momento estuvo el Ministerio de Educación con las personas que nos acompañaron y todos los gremios, y nosotros tenemos una propuesta consensuada. Que yo, pues por el respeto y el compromiso que adquirí, van a llevar a las bases hoy. Algunas fueron discutidas ayer en algunos grupos más pequeños, y ese retorno inicia oficialmente
puede ser a partir de mañana realmente, pero ellos tienen que cumplir con ese protocolo de llevarlo a las bases, de hacer sus expresiones en cuanto a lo que se logró y eso se entiende. Es importante también saber de que de parte de ellos hubo ese respeto a los compañeros que se mantuvieron en clase y no es que estamos hablando de dos calendarios, sino de hacer los ajustes para completar los tiempos y completar los contenidos. Yo sí quiero decirle a los padres de familia, porque sé que ha habido mucha preocupación de lo que implica a nivel de costo extender 3, 4 semanas en enero, eso no es así, pero sí se está respetando a los docentes que por algún motivo tomaron la decisión de quedarse en sus escuelas. Entonces, y hubo, obviamente en medio de eso se da una discusión rica de lo que esto implica, así que nosotros estamos esperando para hoy en la tarde, como acordamos con todos bueno, el amanecer del 31, poder firmar ya ese acuerdo que va a ser público oficialmente después de las 4 o 5 de la tarde en una firma en el Ministerio de Educación. Ministra, los mecanismos para recuperar esas semanas perdidas, ¿nos los puede reiterar lo que ustedes han propuesto como ministerio? Sí, nosotros propusimos un calendario, fue discutido, se propuso otro. Recuerden que estamos hablando de un mes, pero realmente en días hábiles fueron 20 días y hay una propuesta más que de días. Nuestro calendario está estructurado en semanas, es recuperar la mayor cantidad de semanas en tiempo y en contenido. Yo sí quiero resaltar, o sea, no es un tema de que yo pongo X cantidad de días. Nosotros sabemos el compromiso que tenemos como país de la cantidad de días que afectaron en la pandemia y que de por sí en nuestro desarrollo de la historia somos quizás uno de los países que tiene la menor cantidad de días de la región. Todos apuntan a 210, 214 días, nosotros estamos entre 184 y 190. Y que bueno, por otros temas no se ha podido llegar, sobre todo por temas presupuestarios, sin embargo, está vinculado a esos 20 días. Pero en esta huelga, y yo creo que eso es importante, tenemos que generar son las condiciones para recuperar. Y creo que hay motivación para hacerlo. Unos docentes entraron el 1 de julio, otros el 4, otros se agregaron el 10, otros regresaron. Entonces, por eso hay un parágrafo donde se habla de que los centros educativos, a través de sus equipos de directores, de supervisores y con nuestros directores regionales, tienen que verificar ese ajuste de los tiempos. Entonces yo creo que eso es importante y que ya para la tarde de hoy nosotros estaremos. Hoy inclusive, ayer fui notificada de algunos sectores de que muchos docentes tomaron la decisión, como tienen que trasladarse físicamente de lugares de residencia, de iniciar ese retorno hoy. Y cuando te hablaba es que eso va a variar, ¿por qué? Porque solamente el traslado de los docentes de la comarca que hay que trasladar nos puede tomar 3 o 4 días, sin embargo para la comarca se pudiera extender. Sí. Que algunos docentes, y eso lo hicieron desde inicio de año, van agotando los sábados porque a la hora que ellos salen y regresan es bastante complicado, sí. Tiene que ser a través de todo lo que es la evacuación aérea. Sin embargo, eso yo creo que ya para sí. El noticiero de la tarde lo pueden tener. Ok, ministra, en este diálogo, o a este diálogo llegaron los estudiantes. Y los estudiantes se levantaron de la mesa y enviaron un mensaje claro al país que fue el siguiente. Ahí lo que se está debatiendo son soluciones para los intereses de los docentes. Y no puedo dejar por fuera que el principal actor en esta ecuación son los estudiantes. Quienes han dicho no nos representan, están peleando por lo suyo y lo que nosotros queremos es un claro mensaje por parte del gobierno y los gremios de que en este país se va a mejorar la calidad de la educación. Retomo lo dicho por usted hace un par de meses, cuando aquí en Noticias AM incluso planteaba su preocupación por la mala calificación que tenemos en el desempeño de 3 materias básicas. Ellos han dicho, lo que demandamos como estudiante es mejorar la calidad de educación y cambiar cuanto antes los métodos de enseñanza. Es lo único que han planteado, al menos en este espacio, ministra, los estudiantes que se levantaron decepcionados de esa mesa. ¿Qué respuesta le tiene usted a esos jóvenes que han demandado luces claras de que hay un compromiso de ambas partes para hacer los cambios que ellos están demandando? Mira, yo creo que lo primero es aclarar que los chicos quedaron muy preocupados porque recuerda que este punto de educación se tocó
entre jueves, viernes y sábado. Ellos ya no estaban presentes. Yo estuve, es más, yo hablé con ellos cuando ellos se retiraron el domingo pasado, que estábamos aún en el punto 1 entre combustible y canasta básica. Obviamente tú sabes el tipo de discusión que se da y definitivamente ellos me dijeron a mí, y es un sector Exacto. que ellos se van a retirar. Yo creo que es la oportunidad de que ellos vuelvan a nuestra mesa técnica como los actores principales. Además, nosotros tenemos, después de muchos años en este país, la Unión de Estudiantes de Escuelas Oficiales representada por estudiantes del nivel medio, con su directiva de estudiantes pregraduandos y graduandos que apuntan también y que fueron muy beligerantes cuando estuvimos con las escuelas cerradas por el tema del COVID. Castalia, esta asignación, y esto fue discutido, dice puntualmente que va dirigida a la mejora de la calidad. La calidad son muchos atributos: cobertura, pertinencia, equidad. El punto clave aquí va a ser equidad, eficacia, eficiencia, mejorando las formas de dar respuesta, los tiempos, acortando, disminuyendo costos en algunos casos. Entonces, ahora que nosotros vamos a ver temas muy puntuales, y uno de estos, como te lo comenté, es el tema del FESE, va a haber respuesta. Y en cuanto a temas de calidad, ahí está incluido un componente desde el aspecto curricular que incluye las estrategias, la metodología, la tecnología. Entonces yo creo que es el momento, y ellos son parte de una estructura llamada COPEME, ellos son parte de una estructura llamada Organización de Estudiantes de Escuelas Oficiales y también de estudiantes universitarios, porque esto impacta de alguna manera el sector en forma general y puntualmente focalizando temas puntuales de primer y segundo nivel de enseñanza. Así que ellos van a estar. Yo aprovecho este espacio, Castalia, y te agradezco porque desde el domingo pasado no hemos tenido contacto con ellos, al menos nosotros del Ministerio de Educación, y que sientan y que sepan, que tengan la seguridad que ellos son la parte vital en este proceso. Y yo retomo siempre una frase que se trabaja en discapacidad, de todo de nosotros con nosotros. No podemos tomar decisiones si ellos no van a estar. Sin embargo, las decisiones tomadas el fin de semana y los prácticamente 22 acuerdos apuntan a mejorar la calidad. La calidad tiene que ver con infraestructura, con agua, con nutrición, con salud escolar y obviamente con competencias que se requieren, y que fue un tema tratado fuertemente en el diálogo. Reiteramos, ministra, esa mesa educativa, para trazar esa hoja de ruta, se instalaría entonces el 13 de agosto. Si nosotros quedamos que en esta primera reunión va a ser el 13 de agosto, creo que va a ser en la ciudad de Panamá por un tema de logística, y como lo hacemos en otros escenarios también donde tenemos mesas de trabajo con los sectores docentes y padres de familia y estudiantes, puede rotarse en las diferentes partes del país. Yo creo que en esa parte nosotros todos tenemos consensos en el sector educativo porque conocemos la dinámica. Y ese día la respuesta que debe salir en esa primera reunión es llevar ya las cifras quizás un poco distribuidas en forma preliminar por la Dirección de Presupuesto, y sobre todo llevar la propuesta. Nos comprometimos con el director de Contrataciones Públicas de llevar la propuesta de la modificación del decreto ejecutivo que rige las compras del FESE, porque nosotros tenemos que ejecutar ese dinero que en este momento está en las chequeras de las escuelas para todo lo que es Fondo Agropecuario y lo que es el Fondo de Equidad de la Calidad de la Educación. Le regalo los últimos minutos, ministra, para que envíe un mensaje al país luego de estos acuerdos consensuados en esa mesa única en Peronomé. Y bueno, primero que todo, entender que es un diálogo social, y cuando todos apuntamos a un ganar-ganar, no es un tema de intereses de sectores, sino de necesidades y de problemas reales, crudos quizás diría yo, que existen en este caso en el sector de educación, y donde Dios ha permitido que podamos estar en un diálogo franco, en un diálogo genuino, en un diálogo empático, y de que quizás, estoy segura que es el momento de poder apostar todos por la educación del país. Yo creo que esto va a generar motivación, esto debe generar expectativas, no solo en el docente, sino en el padre de familia, en el estudiante, en la misma estructura de gobierno, para poder mejorar las condiciones y de forma expedita empezar a dar respuesta. Y cuando hablo de estructura de gobierno, hablo del Ministerio de Educación, obviamente, que está en este cargo, en este momento a mi cargo, y de todo nuestro equipo, y poder responder a esa tan anhelada calidad de la educación que requiere nuestro país. Yo creo que eso es lo más importante, y de que en esta mesa hubo acuerdos, o sea, nadie va a estar en desacuerdo en propuestas de educación, tanto las propuestas que hace Meduca como las propuestas que hace la Alianza, que en muchas había mucha afinidad, y que los temas donde quizás no hubo acuerdos,
no se dieron desacuerdos, o sea, que salen de una discusión, sino que van a una mesa técnica para ver otros actores. Así que yo creo que con ese ánimo y esa motivación, poder saber de que quizás a partir del día de mañana reiniciamos las clases, los docentes empiezan ese retorno, empezamos a hacer esos ajustes para poder cumplir con ese calendario lectivo y sobre todo poder apostar por mejorar la educación de nuestro país, que es el ente encargado de formar integralmente ese hombre y esa mujer que va a tener en manos del Estado el desarrollo del país. Entonces yo creo que es importante saber de que quizás en muchos años de historia se ha logrado en corto tiempo temas de importancia para el sector de educación e impartir esa motivación, ese positivismo y esa fe que debemos tener en Dios y en los que vamos a estar ahí, de que vamos a generar un diálogo de respuesta rápida. Y eso también fue algo que se demandó. Más que papeles es empezar a ver respuestas tangibles y respuestas rápidas en esas soluciones que están requiriendo nuestros estudiantes, que al final son ellos los que, como muy bien lo dices, van a recibir un producto y van a generar competencias para poder desarrollarse en un mundo tan competitivo y en un mundo tan demandante, sobre todo después de la pandemia, Castalia. Yo me siento animada. Me quedo con ese mensaje. Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, esta mañana con nosotros compartiendo el resumen de los acuerdos acordados en esta mesa única de diálogos. Muy atentos a las reuniones que los distintos gremios van a sostener hoy con sus bases para anunciar entonces el levantamiento de este paro. Gracias, ministra. Buen día.